¿Sabías que hay un profeta en la Biblia cuya misión fue anunciar la destrucción de una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo? Un hombre que casi nadie menciona, pero que habló con tanta fuerza que su mensaje sigue siendo una advertencia viva hoy. Ese profeta fue Nahum, y su historia es mucho más profunda de lo que parece. Cuando pensamos en Nínive, lo primero que viene a la mente es la historia de Jonás. Sí, Jonás fue enviado a predicar arrepentimiento, y la ciudad se quebrantó por un tiempo. Pero, ¿qué pasó después? Lo que casi nunca se cuenta es que, años más tarde, Nínive volvió a su pecado, a su violencia y a su arrogancia. Y ahí entra en escena Nahum, con un mensaje radical. El juicio de Dios viene, y esta vez no habrá marcha atrás. ¿Por qué este libro tan pequeño, escondido entre los profetas menores, es tan importante? Porque habla de un Dios que no solo ama y perdona, sino que también pone límites al mal. Y esa es una lección que, aunque fue escrita hace miles de años, toca directamente nuestra realidad hoy. Imagina estar en un pueblo oprimido, viendo cómo un imperio cruel domina, destruye, saquea y esclaviza. Los asirios, dueños de Nínive, eran famosos por su brutalidad. Se jactaban de empalar a sus enemigos, de llevarse a las naciones como si fueran ganado, de burlarse de los débiles. Israel conocía muy bien ese dolor, y mientras el pueblo sufría, parecía que Dios guardaba silencio. Pero entonces surge Nahum, con palabras que retumbaban como un trueno en medio de la opresión. ¡Ay de ti, Nínive! Tu final ha llegado, tu maldad no quedará impune. Dios es lento para la ira, pero grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Con esto, el profeta estaba diciendo algo revolucionario. El mal no es eterno, la injusticia no dura para siempre, y hasta el imperio más fuerte puede caer en un instante si Dios lo decide. Y aquí está el punto clave. Lo que Nahum anunció, se cumplió. La ciudad de Nínive, que parecía invencible, cayó de forma tan absoluta que durante siglos se pensó que era un mito, que nunca había existido. Sus ruinas recién fueron encontradas en el siglo XIX. Ahora, ¿por qué es tan importante esta historia para nosotros hoy? Porque vivimos en un mundo que muchas veces se parece a Nínive. Injusticia, violencia, orgullo, gente que cree que nunca caerá. Pero el mensaje de Nahum es claro. Dios puede tardar, pero nunca falla. Su justicia siempre llega, y su poder siempre se manifiesta. En este vídeo vamos a descubrir quién fue realmente Nahum y qué lo hacía diferente de otros profetas. ¿Cómo era la ciudad de Nínive y por qué era tan temida? ¿Qué lecciones podemos sacar de un libro tan corto, pero tan explosivo? Y lo más importante, ¿cómo se aplica todo esto a nuestra vida diaria? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo es historia bíblica. Es un espejo que nos muestra lo que significa confiar en la justicia de Dios en medio de un mundo que parece desbordado por el mal. Para entender la fuerza del mensaje de Nahum, primero tenemos que mirar con lupa a la ciudad de Nínive. Esta no era cualquier ciudad, no era un pueblito escondido en el desierto. Era la joya del imperio asirio, la capital de un reino que dominaba con mano de hierro. Imagina muros tan anchos que podían correr carros de guerra encima, calles llenas de soldados, templos enormes dedicados a dioses paganos, jardines, palacios cubiertos de mosaicos y relieves. Nínive era, en su tiempo, algo parecido a lo que hoy diríamos Nueva York, Dubái o Roma. Un centro de poder, riqueza y arrogancia. Los reyes asirios estaban tan confiados de su fuerza que dejaban inscripciones en piedra describiendo sus victorias. Decían, sin vergüenza, cómo arrancaban la piel de sus enemigos, cómo deportaban pueblos enteros, cómo se llevaban los tesoros de las naciones conquistadas. Su crueldad era parte de su propaganda. Querían que el mundo temblara con solo escuchar su nombre. Y sí, Israel temblaba. Ya habían sufrido bajo los ataques asirios, ya conocían el dolor de perder ciudades, familias y templos. Para los israelitas, Nínive no era solo un lugar lejano. Era el símbolo mismo de la opresión y del mal. Es aquí donde aparece Nahum. Y lo curioso es que, a diferencia de otros profetas, él no trae un mensaje para corregir a Israel. No les dice, arrepiéntanse, o, cambien sus caminos. Su misión es otra, anunciar el juicio contra una nación extranjera. ¿Quién era Nahum? La Biblia no nos da muchos detalles. Solo sabemos que era, el elcosita, lo que probablemente indica su lugar de origen. Algunos piensan que Elcos estaba en Judá,
otros que podía ser un pequeño pueblo ya desaparecido. Lo cierto es que no era un personaje famoso como Isaías o Jeremías. No tenía palacios, ni escoltas, ni grandes discursos en el templo. Era un profeta casi desconocido, pero su voz fue tan clara que su libro quedó grabado para siempre en las Escrituras. El nombre Nahum significa consuelo o consolador. Y aquí hay una paradoja interesante. ¿Cómo un mensaje de destrucción puede ser un mensaje de consuelo? La respuesta es simple. Para los que sufren, la justicia de Dios es consuelo. Para un pueblo aplastado por la violencia de un imperio, escuchar que ese imperio caerá es como un bálsamo en medio de la herida. El libro de Nahum es poesía pura, pero no una poesía dulce, sino una poesía como un rugido. Sus palabras están llenas de imágenes poderosas. Tormentas, montañas que tiemblan, ríos que arrasan, ciudades que arden. Él describe a Dios como un guerrero justo que se levanta para derribar a los opresores. Y aquí hay un punto clave que casi nunca se menciona. Nahum no está simplemente lanzando maldiciones al aire. Él habla desde la fe en un Dios que gobierna la historia. Mientras todos ven a Asiria como invencible, Nahum levanta la voz y dice: el poder de los hombres es temporal. Solo Dios es eterno. Este contraste es fundamental. Para los asirios, Nínive era indestructible. Para Nahum, Nínive era solo polvo a punto de caer. Y la historia le dio la razón. Décadas después de su profecía, Nínive fue atacada por un ejército combinado de babilonios y medos. Los cronistas dicen que la ciudad resistió por un tiempo, pero una inundación del río Tigris debilitó sus muros. Lo que parecía imposible se cumplió. Nínive cayó en el año 612 a.C., forma tan brutal que sus ruinas quedaron enterradas por siglos. Piensa en esto. Nahum anunció la caída de una superpotencia mundial cuando todavía nadie lo creía posible. ¿Te imaginas lo loco que sonaba eso en su tiempo? Es como si hoy alguien dijera que una de las grandes potencias modernas va a desaparecer por completo. Nadie lo tomaría en serio. Pero así de radical fue su mensaje. Y aquí hay una lección para nosotros. La fe auténtica se atreve a creer lo que parece imposible. Nahum creyó que Dios tenía la última palabra, incluso cuando todo indicaba lo contrario. En la vida también nos encontramos con Nínives, problemas enormes, injusticias que parecen no terminar, sistemas corruptos que parece que nunca caen. Pero el mensaje de Nahum nos recuerda que ningún poder humano es eterno. La historia cambia, los imperios caen, pero la justicia de Dios permanece para siempre. El libro de Nahum es corto, apenas 3 capítulos. Pero en esas pocas páginas hay un mensaje tan poderoso que atraviesa siglos. No es una profecía dirigida a Israel para corregirlos, como pasa en muchos otros profetas. Es una profecía dirigida directamente contra Nínive, la capital del imperio que había sembrado terror en toda la región. Capítulo 1. Dios, juez justo y poderoso. El primer capítulo es como el golpe de un martillo. Nahum presenta a Dios como alguien lento para la ira, sí, pero grande en poder, y que no dejará sin castigo al culpable. Aquí hay algo muy importante. Dios no es impulsivo ni vengativo. Su juicio no es un berrinche, es justicia. Puede tardar, pero siempre llega. Nahum describe imágenes impresionantes. Tormentas, nubes como el polvo de sus pies, montañas temblando, mares que se secan. Todo esto para mostrar que cuando Dios actúa, nada ni nadie puede detenerlo. Y al mismo tiempo, hay un contraste. Mientras anuncia destrucción para los opresores, anuncia consuelo para su pueblo. Nahum dice: Dios es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Es decir, el mismo poder que destruye a los enemigos, protege a los que confían en él. Capítulo 2. La caída de Nínive. El segundo capítulo es casi una narración en vivo de la batalla que destruiría Nínive. Nahum habla de los escudos rojos de los guerreros, de los carros de guerra corriendo por las calles, de los ríos desbordados que arrasan los muros. Todo suena como una película épica. Imagínalo. Una ciudad que parecía indestructible, de pronto sitiada, atacada, inundada. Los soldados corriendo, los tesoros saqueados, la gente huyendo. El profeta lo describe con tanta fuerza que uno casi puede sentir el miedo de los ninivitas. Y hay una frase clave. ¿Dónde está la guarida de los leones, donde se alimentaban los cachorros? Los asirios se habían comparado a sí mismos con leones, fieras invencibles. Pero Nahum les dice: tu guarida será destruida. Ya no habrá rugido que asuste al mundo. El mensaje es claro.
El orgullo siempre tiene un final. Ningún poder humano dura para siempre. Capítulo 3. La vergüenza de Nínive. El último capítulo es aún más duro. Nahum denuncia a Nínive como una ciudad sanguinaria, llena de mentiras y violencia. Habla de sus cadáveres en las calles, de sus riquezas robadas, de su arrogancia. Y luego utiliza una imagen impactante. Compara a Nínive con una prostituta que sedujo a las naciones con su poder, pero que ahora será expuesta y avergonzada. Era un lenguaje fuerte, diseñado para que nadie olvidara el mensaje. La maldad puede brillar por un tiempo, pero tarde o temprano queda al descubierto. Nahum cierra diciendo que la herida de Nínive es incurable, que todos los que la vean caer aplaudirán, porque todos habían sufrido bajo su tiranía. En otras palabras, su destrucción no era solo justicia divina, también era liberación para los pueblos oprimidos. El libro de Nahum nos deja varias lecciones que siguen vigentes. Dios es paciente, pero no indiferente. El hecho de que el mal prospere por un tiempo no significa que Dios lo apruebe. Su paciencia no es olvido, es oportunidad. Pero cuando se acaba, la justicia llega con fuerza. Los imperios humanos no son eternos. Nínive parecía invencible, pero cayó en cuestión de días. Lo mismo pasa con cualquier poder que se levanta contra la justicia. Tarde o temprano cae. La fe en Dios es refugio. Mientras Nínive ardía, el pueblo podía recordar que Dios es refugio en medio de la angustia. Esa promesa sigue siendo real para nosotros hoy. El orgullo destruye. Los asirios pensaban que nadie podía tocarlos. Ese orgullo fue su perdición. El mensaje de Nahum nos recuerda que la soberbia siempre precede la caída. Hasta ahora hemos visto la historia, la profecía y la caída de Nínive. Pero la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo, aquí y ahora? Lo fascinante de la Biblia es que, aunque pasaron miles de años, su mensaje sigue vivo. Lo que Nahum dijo sobre Nínive no es solo arqueología espiritual, es un espejo de nuestra realidad. 1. Nínive como símbolo de nuestros gigantes. Todos enfrentamos Nínives en nuestra vida. Para algunos, Nínive puede ser una enfermedad que parece invencible. Para otros, una deuda que los ahoga. Para otros más, una injusticia que los persigue o un sistema que los oprime. Nínive representa todo aquello que nos hace sentir pequeños, débiles e impotentes. Y el mensaje de Nahum es claro: ningún gigante es eterno, solo Dios lo es. Así como Nínive cayó, también caerán esos problemas que hoy parecen indestructibles. 2. La paciencia de Dios no significa olvido. A veces miramos el mundo y pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia? Eso mismo sentía Israel bajo el dominio asirio. Pero Nahum recuerda que Dios es lento para la ira, pero grande en poder. Esto significa que Dios da oportunidades. Incluso dio a Nínive la oportunidad de arrepentirse en tiempos de Jonás. Pero cuando el mal se volvió insoportable, llegó el juicio. La lección es clara. Dios no se olvida, Él actúa en su tiempo perfecto. 3. El orgullo y la caída. El orgullo es uno de los grandes enemigos del corazón humano. Los asirios se creían intocables, pero su soberbia los llevó a la ruina. Hoy, ¿cuántas veces pensamos que tenemos el control absoluto de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos confiamos demasiado en nuestro dinero, en nuestro poder o en nuestras habilidades? La historia de Nínive nos advierte que la soberbia siempre precede la caída. Y que lo único seguro es poner nuestra confianza en Dios. 4. Dios es refugio en medio de la tormenta. En medio de toda la profecía de juicio, hay una joya en Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ese versículo es como un rayo de luz en medio de una tormenta. Mientras el mundo se tambalea, Dios sigue siendo roca firme. Mientras las ciudades caen, Él sigue siendo refugio. Esto significa que no importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentes hoy, Dios sigue siendo tu lugar seguro. 5. La justicia de Dios libera. Algo poderoso del mensaje de Nahum es que el juicio contra Nínive no era solo destrucción, era también liberación. Para las naciones oprimidas, la caída de Asiria significaba libertad. Esto nos recuerda que la justicia de Dios no es caprichosa, es amorosa. Él no destruye por gusto, Él interviene para liberar, para sanar, para restaurar. Y esa justicia sigue actuando hoy, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Cuando enfrentes una situación que parece imposible, recuerda, Nínive también parecía imposible de derribar, y cayó. Cuando pienses que Dios guarda silencio, recuerda que su paciencia no es indiferencia,
es oportunidad. Cuando sientas miedo, vuelve a la promesa. Dios es refugio en el día de la angustia. La historia de Nahum no es solo la historia de una ciudad destruida, es la historia de un Dios que nunca deja a su pueblo sin justicia. Una cosa es hablar, otra cosa es ver cómo las palabras se hacen realidad. Eso es exactamente lo que pasó con Nahum. Lo que él anunció no quedó en poesía ni en promesas vagas, se cumplió al pie de la letra. La invasión inesperada. En el año 612 a.C., Nínive estaba en el apogeo de su gloria. Sus muros eran tan altos y gruesos que nadie pensaba que pudieran caer. El río Tigris la rodeaba y servía de defensa natural. Sus almacenes estaban llenos de tesoros y provisiones. Pero lo impensable ocurrió. Una coalición de enemigos, liderada por los babilonios y los medos, se levantó contra la ciudad. Lo que parecía imposible se volvió una amenaza real. Nahum lo había descrito con imágenes. Guerreros con escudos rojos, carros corriendo por las calles, ríos desbordados. Y, según crónicas antiguas, el río Tigris se desbordó y abrió una brecha en los muros. Exactamente como había dicho el profeta. Una caída absoluta. Los atacantes entraron a la ciudad. Hubo saqueo, incendio, gritos de desesperación. El imperio que parecía eterno se derrumbó en cuestión de días. Lo más impresionante es que Nínive fue tan arrasada que, con el tiempo, desapareció de la memoria colectiva. Durante siglos, algunos pensaban que era un mito inventado. Hasta que, en el siglo XIX, arqueólogos redescubrieron sus ruinas en lo que hoy es Irak. Allí encontraron tablillas, palacios destruidos, relieves que contaban las conquistas asirias. Y todo confirmaba lo que la Biblia había dicho. Un imperio cruel, orgulloso y finalmente derribado. La mano invisible de Dios. Aquí está lo más importante. La caída de Nínive no fue solo un hecho militar o político. Fue la confirmación de que la palabra de Dios nunca falla. Un profeta casi desconocido se levantó en un rincón del mundo y anunció lo que nadie creía. Décadas después, la historia le dio la razón. Esto nos deja una enseñanza poderosa. Cuando Dios habla, lo que dice se cumple. El eco de la profecía hoy. Ver cómo Nínive cayó nos recuerda que ningún imperio humano es eterno. Babilonia también cayó, Persia cayó, Roma cayó, y todos los sistemas que se levantan contra la justicia terminan cayendo. Eso significa que los gigantes que hoy parecen indestructibles también tienen fecha de vencimiento. Y que nuestra esperanza no debe estar en los muros de Nínive, ni en los carros, ni en el poder humano, sino en el Dios que gobierna la historia. La caída de Nínive es el recordatorio más claro de que la soberbia nunca triunfa para siempre y que la justicia de Dios, aunque tarde, siempre llega. Así como los pueblos oprimidos celebraron cuando vieron el final del imperio que los había hecho sufrir, también tú puedes confiar en que llegará el día en que tus batallas tengan fin, en que tus opresores internos o externos caigan, y en que Dios se levante para darte victoria. La historia de Nahum no es solo un relato antiguo escondido entre las páginas de la Biblia. Es un recordatorio de que la justicia de Dios es real, de que los imperios humanos caen y de que ningún mal dura para siempre. Piensa en esto. Un profeta casi desconocido, sin ejército, sin riquezas, sin títulos, se atrevió a levantar su voz contra el imperio más fuerte de su tiempo. Y lo que dijo se cumplió palabra por palabra. Eso nos enseña que no importa lo pequeño que seas cuando tienes la verdad de Dios de tu lado. Lección 1. La paciencia de Dios tiene un límite. Nínive tuvo una oportunidad en tiempos de Jonás, y se arrepintió. Pero volvieron a su maldad. Dios esperó, pero no para siempre. Esto nos muestra que la paciencia divina no es permiso eterno para el mal. Dios da tiempo para arrepentirse, pero llega un punto en que actúa con justicia. Lección 2. El orgullo siempre destruye. El orgullo fue la raíz de la caída de Asiria. Creyeron que eran intocables, que su poder era infinito. Pero la soberbia siempre precede a la caída. En nuestra vida, cada vez que creemos que podemos solos, sin Dios, caminamos en ese mismo error. Lección 3. Dios es refugio en la tormenta. Mientras anuncia juicio a Nínive, Nahum también da consuelo a su pueblo. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Eso significa que, aunque el mundo se derrumbe, puedes correr a Dios y encontrar seguridad en Él. Lección 4. La justicia de Dios libera. La caída de Nínive no fue solo destrucción, fue liberación para los pueblos que sufrían bajo su tiranía. Así es la justicia de Dios. No busca venganza vacía, busca restauración, busca sanar lo que fue roto.
Lección 5. Tu Nínive también caerá. Tal vez hoy tú estás frente a tu propia Nínive. Un problema imposible, una injusticia, un dolor que parece eterno. La historia de Nahum te recuerda que ningún gigante es eterno, y que Dios tiene la última palabra. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Eso significa que puedes confiar en que lo que Él prometió, se cumplirá. Tal vez no sea en tu tiempo, tal vez no sea como tú esperabas, pero siempre llega. La historia de Nínive nos recuerda que lo imposible puede cumplirse, que lo que parece eterno se desvanece, y que la voz de Dios nunca se apaga. Si hay algo que quiero que recuerdes de este mensaje es esto. Dios nunca deja al mal triunfar para siempre. Y si confías en Él, tarde o temprano verás su justicia en tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite esperanza. Y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias ocultas de la Biblia que siguen vivas hoy.